Muy buenos días, Osvaldo David Quesada Cabezas, miembro del Tribunal Examinador y personas invitadas. Como representante del Consejo Central de Posgrado de la Universidad Nacional y de acuerdo con las disposiciones institucionales para la presentación pública de trabajos finales de graduación en formato presencial, damos inicio a la sesión hoy a las 9 horas con 2 minutos del 6 de febrero de 2026 para la presentación de la persona sustentante Osvaldo David Quesada Cabezas, quien realiza la exposición oral en modo presencial del trabajo de graduación titulado Evaluación de sistemas agrosilvícolas como alternativa agroecológica y de diversificación productiva en la zona indígena de Curre, Costa Rica. La investigación que Osvaldo David Quesada Cabezas ha desarrollado constituye su trabajo final de graduación en posgrado bajo la modalidad de tesis para optar al grado de magíster de CINTAE en agricultura ecológica. Como miembros integrantes del tribunal examinado nos acompañan el máster José Alonso Calvaray como lector, el máster Rafael Murillo Cruz como lector, el doctor Gerardo Cerdas Vega, representante de la maestría en agricultura ecológica, el doctor Fernando Ramírez Muñoz como tutor y mi persona, José Vega Bablu, representante del Consejo Central de Posgrado, presidiendo esta sesión. Todos nos encontramos en la sala tecnológica SUSTE, Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional en Heredia. Osvaldo David Quesada Cabezas podrá disponer de 40 minutos, según consta en el acta en que se le entregó, para realizar su exposición. Una vez finalizada su presentación y en ese mismo orden, se le otorgará la palabra a cada una de las personas integrantes del tribunal examinador para que se refieran al trabajo presentado y realicen preguntas a la persona sustentante, para que pueda complementar o ampliar aspectos de su presentación que considere oportunos, y no hay preguntas del público. Una vez haya finalizado el periodo de preguntas, el tribunal examinador en privado procederá a la deliberación sobre el trabajo escrito, la presentación y las consultas aclaradas. Posteriormente, en sesión abierta, se procederá a la comunicación oficial a la persona sustentante de la calificación obtenida en la defensa pública. Por lo tanto, declarando que la persona sustentante ha cumplido con todos los requisitos del plan de estudios correspondiente, así como que ha realizado su proceso de investigación bajo los cánones establecidos con el auxilio de su comité asesor de tesis y ha satisfecho sus obligaciones académicas y financieras con el programa de posgrado, lo cual lo hace idóneo para este año. La persona sustentante, Osvaldo David Quesada, puede iniciar su presentación a las 9 horas con 4 minutos. Puedes iniciar. Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia y también a quienes nos acompañan de forma virtual por Zoom. Como ya nos dijeron, ¿verdad? Vamos a ver un trabajo de investigación muy interesante sobre sistemas agrosilvícolas como alternativa agroecológica y de diversificación productiva en Recorrect, Costa Rica. Vamos a empezar con una introducción muy breve, después al apartado de objetivos y metodología. Continuaremos con los resultados y discusión de esta investigación, un pequeño apartado de conclusiones y recomendaciones para cerrar con los agradecimientos. En cuanto a la introducción, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que entre las principales dificultades que enfrenta la agricultura actual se encuentran los monocultivos altamente dependientes del uso de insumos químicos que, cuando no se implementan prácticas de bioremediación y conservación de suelos, llegan a los años a una desertificación de esos suelos, o es decir, también una insostenibilidad de los sistemas, que agrava la situación de los productores en temas de vulnerabilidad económica. Suelen ser más insostenibles y por lo tanto más difícil la productividad, vulnerabilidad económica. Y Recurre no es la excepción, el lugar donde hicimos la investigación. En los años 50, hubo un periodo lamentable de usurpación de tierras, donde los productores indígenas perdieron muchísimo terreno. Se fueron recuperando a partir del 2018, 250 hectáreas, por ejemplo. Al pasar el tiempo se han ido recuperando más. Pero esas hectáreas, lamentablemente, cuando fueron usurpadas, eran para productividad ganadera, sin prácticas de regeneración, ni bioremediación, ni ningún tipo de conservación de suelos. Entonces, eran suelos muy compactados, cuando se recuperaron, altamente erosionadas, bajo contenido en materia orgánica. Y en Rey lo que predominan son agricultores, sobre todo es subsistencia. Y bueno, aquí están estas fotos, ¿verdad? Todas las fotos que van a ver en esta presentación son propias de esta investigación, ninguna es de internet, entonces, para que lo tengan en mente. Estos son los terrenos, como se van viendo. En Rey Curé, quiero que hagan una captura de antes para que también vayan
observando cómo va evolucionando con el pasar del tiempo con esta investigación. La actividad principal en Enrique Urrea es el monocultivo de plátano, según la literatura, sobre todo convencional, y la carencia de recursos que hay en Enrique Urrea, la falta de oportunidades y también las dificultades que enfrentan al momento de producir con cultivos agrícolas, agrava la situación de pobreza de la comunidad indígena y además de eso, también la dificultad de la producción dentro de los sistemas. Por lo tanto, los sistemas agroforestales resultan una oportunidad y al mismo tiempo indispensable para poder solventar esta problemática. Entre los tantos beneficios que traen los sistemas agroforestales ecosistémicos se encuentra sobre todo la parte de recuperar los suelos degradados, que es uno de los principales problemas, ¿verdad?, que hay en recuperar además del monocultivo y demás. ¿En qué se clasifican los sistemas agroforestales? Silvopastoriles, que es animales, pasto y árboles. Agrosilvopastoriles, que es lo mismo que silvopastoriles, pero le involucramos cultivos. Y silvoagrícolas, que es el que trabajamos en esta investigación, que es la combinación de especies forestales con cultivos agrícolas. Hay muchos estudios de sistemas agroforestales en Costa Rica. Por ejemplo, está uno de los primeros y pioneros en Talamanca de Van Canten en 1994, que combinó Eugenia con diferentes especies forestales y cultivos. Con laurel le fue bien, hasta 29 toneladas de hectáreas sacaron. Con el plátano también, esa combinación, hasta 18 toneladas por hectárea en la producción. Y hay estudios más recientes también, como el de Navarro 2023, que son múltiples asociaciones de sistemas agrosilvícolas, especies forestales con cultivos agrícolas. Muy común el cacao, por cierto. Y la teca entra aquí como un factor importante, que fue la especie forestal utilizada en esta investigación. En Costa Rica hay información sobre sistemas agroforestales, pero muy pocos que involucren teca con cultivos de uso común en comunidades indígenas como la de Recurre, cultivos tradicionales. Y bueno, en Recurre hay experiencias sobre sistemas agroforestales, pero no necesariamente con el cultivo de teca. Y el Instituto de Servicios Forestales de la UNA, Investigación y Servicios Forestales, el INSEFOR, tiene una variedad de teca muy importante con características de interés, como un desarrollo más uniforme, más acelerado, crecimiento directo. También las plantas tienen más tolerancia a la sequía, entre otras características y otros factores. Y Costa Rica es, de hecho, una de las especies más importantes en los programas de reforestación, hasta 6.8 millones de hectáreas plantadas alrededor del mundo. Es impresionante. Son fotografías de Recurre. Entonces, como objetivo general, evaluar sistemas agrosilvícolas que involucren teca con los cultivos tradicionales y más comunes o más producidos en Recurre por los productores indígenas, como plátano, chile y yuca. Como específicos, para concretar este objetivo general, analizar el contexto de las fincas mediante un diagnóstico que involucra muchísimas variables, ahorita los vamos a ver. Después, medir el crecimiento vegetativo y la productividad de la teca junto con los cultivos en asociación durante el periodo de un año y promover toda esta información que obtuvimos de esta investigación en Recurre por medio de charlas, afiches informativos. Aquí es el lugar en donde se hizo la investigación. En Punta Arenas, Buenos Aires, en Buruca, y aquí en este punto específico donde se encuentra la comunidad indígena Recurre, sobre todo el punto de reunión central de los productores y todas las personas indígenas, el Salón Comunal de la ADI de Recurre. Bueno, el diagnóstico, ¿verdad? Involucró muchísimas variables que tenían que ver con la parte de información agrícola, actividades agrícolas de los agricultores, temas forestales, temas ambientales, temas de salud también, entre otras características, para contextualizarnos un poco sobre Recurre y sus agricultores. Se aplicó un total de 25 agricultores, de los cuales seleccionamos 3 para el establecimiento de los sistemas agrosilvícolas, que esos 3, la idea era que cumplieran con ciertos criterios, como una topografía accesible e ideal, accesibilidad, también compromiso y experiencia por parte de los agricultores para el desarrollo de estos sistemas, entre otros. Se hicieron 4 tratamientos, son 3 fincas, cada finca representa un bloque, es decir, una repetición, son 3 bloques, 3 repeticiones, y con 4 tratamientos. El tratamiento 1 era solamente la teca sin asocio en monocultivo, tratamiento 2 es la teca, pero ahora con el cultivo de plátano, el 3 es teca con plátano y le agregamos chile,
Y el 4 es lo mismo del 3, pero con yuca, un cultivo más. Son 160 metros cuadrados por tratamiento para un total de 640 metros cuadrados necesarios por finca. ¿Cómo es el tratamiento uno? Bueno, es la teca solamente, ¿verdad? A una distancia de 5 metros entre líneas de teca y a 4 metros entre plantas en cada línea de teca, para un total de sí, 15 árboles en total en el tratamiento uno. El tratamiento 2 es la teca a la misma disposición del tratamiento uno, las mismas distancias, pero con el cultivo de plátano incorporado, filas de plátano entre las líneas de teca y también entre las plantas de teca a una distancia de 2 metros entre los plátanos y 2,5 entre plátano y teca. Un total de 30 plantas para el tratamiento 2. Tratamiento 3. La teca igual a la misma distancia que en monocultivo, pero los plátanos intercalados dentro de la línea junto con la teca, pero ahora agregamos 3 hileras de chile entre cada línea de teca, a una distancia de 1,2 metros entre líneas de chile y a 1 metro entre plantas, para un total de 102 plantas de chile, en este caso de plátano 12 plantas. El tratamiento 4, que ya involucra toda esta combinación, es la teca igual al mismo distanciamiento, con el plátano igual como se mantenía en el pasado, pero aquí en lugar de 3 líneas de chile, eran 2 de yuca y una de chile, a los mismos distanciamientos, a 1,2 metros entre estas plantas y a lo largo de la línea a 1 metro de distancia, con un total de 78 plantas de yuca en esta ocasión. ¿Verdad? 4 parcelas por finca, 3 fincas, por lo tanto 3 repeticiones, todos distribuidos de forma aleatoria. Los coloqué ordenados, pero era de forma al azar. Se hizo muestreo de suelos, por supuesto, muy necesario, con un recorrido aleatorio en zigzag. Se tomaron 5 submuestras por parcela, se hizo un muestreo por cada parcela, es decir, por cada finca, 4 muestreos de suelo, 12 en total. Y todo eso se llevó a analizar y después se hicieron los cálculos respectivos para ver el aporte en kilogramos por hectárea de esos suelos. El manejo de la plantación se hicieron 2 fertilizaciones, una al mes después del trasplantado y otras en el desarrollo. El apoyo de su biomasa se hizo a los 3, 6, 9 y 9 meses. Las plantas acompañantes se iban manejando durante el periodo crítico de competencia, que era cuando las plantas estaban pequeñitas y había que manejarlas para que no las taparan. Después de pasar el periodo crítico de competencia y las plantas y los cultivos tuvieran un tamaño ya suficiente, ya se seleccionaban plantas específicas con ciertos beneficios ecosistémicos para que acompañaran los sistemas. Las plagas y enfermedades, les voy a hacer un pequeño spoiler, no hubo problemas, ni siquiera se usaron químicos, ya ahorita lo vamos a ver. Para la teca hablamos de sobrevivencia al mes, al mes, también a los 6, 9 y 12 meses. Altura y edad, sí se hicieron a los 6, 9 y 12 meses después del trasplante. La altura era midiendo la planta desde la base hasta las últimas 2 hojas emergidas completamente. Y el DAP, prácticamente viendo la circunferencia a 1,4 metros de altura, como darle un abrazo a la planta, para ver cuánto medía. Con eso se sacaba a través de una fórmula del volumen, que es el área basal, ¿verdad? Para eso ocupamos el DAB, y lo multiplicamos por la altura y un coeficiente mórfico, que es una variable constante. Este lo tomamos de investigaciones realizadas en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua, que es más asociado y más afín a los climas que tenemos en Costa Rica. Y todo eso se le hicieron análisis estadísticos, ANOVA o ANDEVA. Para los cultivos, se evaluó, en cuanto a los cultivos se cosecharon la yuca y el plátano, la yuca entre los 10 y 11 meses, el plátano entre los 10 y 12 meses. Cosechamos para el caso de las raíces, cosechamos un total de 25% de la muestra. Las raíces las promediamos, luego eso lo multiplicamos por el número de plantas que había en ese sistema, en la asociación, en este caso T4, y ya teníamos la cantidad que se cultivaba por área. Eso nada más lo pasamos en hectárea y ya teníamos la producción en kilogramos por hectárea. Lo mismo con el plátano, pero en este caso con el racimo. El chile está en rojo porque, lamentablemente, bueno, no es un secreto, ¿verdad? Para el comité asesor, que la planta no proliferó, las atacaban, a veces moría por animales. Cuando las sembramos, venía un periodo de sequía severo de 3, 4 días continuos y las plantas morían, se volvía a trasplantar y volvían a morir igual por excesiva sequía o porque crecían muchas plantas acompañantes, entre otras. Entonces, lamentablemente no se dio bien el cultivo de chile y no funcionó
para esta investigación, pero se continuó con los sistemas asociados con los cultivos que ya involucraron. El ER es bueno, el equivalente de tierra. Esta es una fórmula muy interesante que es para ver cuánto rinden las plantas en asociación, si me son más productivas cuando las combino que cuando las produzco en monocultivo. Prácticamente es una fórmula sencilla, el ER general es la suma de un LER individual más otro LER individual. ¿Cómo saco los LERs individuales? Simple. El, este, el, la parte, el numerador va a ser el cultivo en asociación. Digamos que tengo tengo plátano y chile, plátano y yuca en monocultivo, diferentes, y plátano y yuca asociados. Entonces, en el numerador pongo el cultivo asociado 1, plátano. Y en el denominador, el cultivo 1, que es plátano, pero su producción en monocultivo, y lo divido. En el 2, en el otro leer también, la yuca en asociación, cuánto me produjo, y la yuca en monocultivo, cuánto me produjo. Y eso lo divido y me da dos valores que lo sumo y me da un leer total. Si ese leer me da superior a 1, significa que la combinación o asociación favorece, se ve estimulada en sistemas asociados. Se lo puedo explicar de una manera más sencilla. Tengo 3 hectáreas. En una hectárea pongo yuca, en otra hectárea pongo plátano y en otra hectárea combino yuca y plátano. En la que puse solo yuca, 10 toneladas por hectárea. En la que puse solo plátano, 10 toneladas por hectárea. En la que combiné yuca y plátano, me dio 6 de yuca y 8 de plátano en esa hectárea. Hago la relación. 6 sobre yuca en monocultivo 10, 0.6, igual como el plátano. Somos los LERs individuales 1.4. ¿Qué quiere decir esto? Que me es el sistema en asociación un 40% más rentable cuando los produzco así que cuando los produzco en monocultivo. O sea, para producir lo mismo que produje en la asociación en una hectárea, requeriría aproximadamente 1.4 hectáreas en monocultivo, suponiendo esa producción. Creo que con eso queda más claro el LER. Para los rendimientos en monocultivos de cada planta se utilizaron fuentes bibliográficas del INEC, que eso es totalmente válido, eh, porque por cuestiones de recursos y también tiempo y espacio, no se pueden hacer los monocultivos de cada cultivo. Y bueno, el resto ya se los expliqué. Después los resultados se divulgaron por medio de una charla a los agricultores, una frase del colegio de indígena de Ricuré. Y después de la charla también se les hizo entrega de un brochuro informativo que sintetiza toda esta información que les estoy presentando en esta tesis, para que ellos lo tuvieran. Perdón, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Resultados y discusión. Ahora sí, a la parte interesante. Todo es interesante, pero esta es donde la cabeza empieza a explotar de la felicidad. Resultados del diagnóstico. Aquí se entrevistaron a 25 agricultores, como le mencioné. Algunos tenían más de un sistema, entonces al final sumaron un total de 40 sistemas productivos. En este mapa podemos ver la dispersión de los diferentes sistemas. El amarillo corresponde al cultivo de plátano, que era el más común, el monocultivo de plátano. Y bueno, por supuesto, aquí se ve el río Grande de Terraba, muy bonito. El plátano era uno de los principales cultivos, seguido por el maíz y el chile. Un agradecimiento adicional a, a Felipe Novo, que me contribuyó mucho con esta parte del diagnóstico y con el mapa. Dentro de los principales cultivos, al preguntarle a los agricultores que han tenido como actividad principal en los últimos 2 o 3 años, plátano, maíz, chile, yuca. De ahí el interés, ¿verdad?, de ellos por plátano, chile, yuca, y de que se seleccionaran también para la asociación con estos sistemas agrosilvícolas. El cultivo de plátano es una de las principales actividades, ya lo habíamos visto en la introducción, también se respalda con bibliografía, pero también es uno de los más vulnerables a cuestiones de fluctuaciones de precios, sobre todo también porque son afectados por plagas y enfermedades cuando son manejados sin prácticas integradas. Esta es una fotografía de los sistemas Enrique Urré, de algunos sistemas. Por ejemplo, aquí podemos ver un monocultivo de chile habanero, al otro lado un monocultivo de chile plátano y después toda la montaña, muy bonito. Hay otros que tienen sistemas más asociados, con combinación de cultivos, monocultivo de maíz, monocultivo de plátano, muy interesante. Esto para los que seamos muy sensibles, mejor taparnos un poquito los ojos. Los plaguicidas utilizados en Recurre son
grandes cantidades, sobre todo Paraguay, Captán, Mancoseb, en el periodo 2014-2018, Mancoseb del 100% de plaguicidas que se utilizaban en Costa Rica representó un 33% con más de 4.6 millones de kilogramos de ingrediente activo. Recurre no es la excepción tampoco, se usan mucho plaguicidas, sobre todo en monocultivo de plátano, y estos plaguicidas están catalogados como altamente peligrosos en Costa Rica. Y de esto la producción, de esto se sacó de acuerdo a los 51 hectáreas conformadas por los 40 sistemas productivos evaluados. Y se relaciona mucho con temas de biografía, ¿verdad? Costa Rica en el 2023, encabezando el primer lugar del país con uso de plaguicidas. Componente agroforestal, no todo está perdido. También hay agroforestería en Ricorea. De hecho, hay 17 fincas con un sistema agroforestal, donde la leucadena era como la especie más común y también asociada con cultivo de plátano, pero no la de mayor interés. Les preguntamos esos y nos decían la teca es la que más nos interesa. Al momento de preguntarle la percepción a los agricultores sobre la teca, la mayoría tenía una buena percepción, una parte no tenía experiencia y bueno, una pequeña proporción mencionaron que no habían tenido una buena experiencia, pero una muy pequeña proporción. Aquí están, ¿verdad? También tienen árboles de regeneración natural, muy común en nuestras comunidades originarias, ¿verdad? De acuerdo con Villarreina, que es parte de ese manejo tradicional. Muy importante, la balsa, la utilizan para las máscaras, también para los botes. Hay otras especies, ronrón, madroño, palma real, tienen bastantes árboles. La parte de salud laboral, les preguntamos también sobre el uso de equipos de protección personal, un 40% sí lo utilizan, pero la mayoría restante lo utilizan no lo la mayoría restante lo utilizan de forma muy parcial. De estos 9 que decían usar mascarillas, de vez en cuando lo mezclan con guantes, a veces no, a veces sí, a veces usaban gafas, en ocasiones solo pañuelo, cuando iban a aplicar plaguicidas o iban a trabajar en campo. Y esto tiene sentido porque mencionaron que no recibían capacitación sobre uso de estos equipos de protección personal, que de acuerdo con investigaciones de Ramírez, Damales y Alarín, cuando se enseña a los agricultores sobre estos sistemas y el uso y la importancia del uso de equipos de protección personal, suelen ser más propensos a a que los involucren en el momento de trabajar con cultivos agrícolas. En la parte ambiental, gran cantidad de los envases de plaguicidas los acumulan, otra parte los recicla y una proporción los quema o los entierra. También, por supuesto, por dicha, están dispuestos a adoptar medidas para minimizar los impactos negativos del agricultor y por lo tanto que esta parte de manejo de estos residuos sea más afín al, a temas ecológicos. Y hay propuestas en Costa Rica como convertirlos en residuos orgánicos, pero Telis menciona que esto es muy común en los campos agrícolas, que los utilicen y los arrojen a campo, los quemen, entre otras, con los residuos. Hay un desafío. eh, 11 de 25 agricultores no reciben ningún tipo de capacitación y los que sí la reciben es por medio del MAC sobre buenas prácticas agrícolas. Tiene sentido porque el MAT tiene un rol histórico, ¿verdad? En los procesos de extensión rural, pero los que no se informan con el MAT sobre buenas prácticas agrícolas se informan de manejo de cultivos con casas comerciales y eso suele ser un problema, dependiendo del enfoque de la casa comercial. De hecho, en la literatura menciona que el MAC solo brinda en extensión un 29% y el resto, o más del 50%, es cubrido por casas comerciales. Esto también se relaciona con esa alta carga química que hay en Riculé. El análisis químico del suelo nos dieron, estos son un resultado de los 4 tratamientos de una de las fincas de suelo. A todo esto se le hicieron todos los cálculos respectivos para obtener el aporte de suelo en kilogramos por hectárea a los 12 muestras de suelo obtenidas. Luego a eso se le restó la absorción del cultivo. En tratamiento, en cada cultivo utilizamos la absorción del cultivo predominante. En el tratamiento 1 era teca, en el tratamiento 2 la necesidad de plátano, etcétera, etcétera. Y después de obtener eso, pasábamos esa necesidad al área neta, que era 160 metros cuadrados.
las necesidades de aporte del suelo. Esto es un resumen de esas necesidades de aporte. Por supuesto, el nitrógeno se encuentra de forma no lábil, no aparece registrado en los análisis químicos, sino que este está en la materia orgánica. Por lo tanto, se considera un aporte del suelo de cero. Y principalmente lo que solía faltar en el tratamiento 2 más que nada, que era donde estaba el cultivo de plátano predominante, era el tema del potasio. El fósforo no fueron cantidades mínimas las necesidades necesitadas. Y aquí es en donde empezamos. La parte de remoción y, bueno, de limitación de las áreas. Aquí estamos trabajando los terrenos para adecuarlos para la producción de los sistemas agrosilvícolas. Aquí continuamos con la rotulación de los puntos de siembra. Ahí vamos, pues, el profesor Fernando y muchos colaboradores íbamos colocando estacas y demás. Vean estas fotografías. Había que subir como buenos aventureros muchos obstáculos para llegar en algunas ocasiones a las fincas donde se iban a establecer los sistemas, ya que ya se iban manejando más. Aquí fue donde empezamos a hacer los trasplantes, sobre todo la teca. Ahí estábamos pasándolas. Aquí estaban las líneas de distanciamientos. Y bueno, la teca hicimos evaluaciones de mortalidad a un mes, a los 3, a los 6, a los 9 meses y al año. En el mes sí hubo mortalidad de 3 plantas, una con el productor Heiner y dos con uno de otros de los productores. Se hicieron los trasplantes una semana después, entonces volvíamos a tener todas las plantas completas. A los 6 meses fue cuando volvimos a hacer un conteo y encontramos 2 plantas muertas, una en el tratamiento 3 y otra en el tratamiento 2 de una de las fincas. No se hicieron más resiembras porque ya estaban muy altas, la mayoría con 6 meses. Y además de que si se volvía a sembrar, ya los cultivos, ya estábamos en época lluviosa, entonces los cultivos iban a crecer y las plantas acompañantes no iba a haber mucho éxito haciendo esos resiembres. No mortalidad ni a los 9 meses ni al año. Aquí está el mes después del trasplante, la planta de teca creciendo, el plátano, ahí va la yuca. Esta es una de las resiembras de chile que tampoco pegó, se hizo como 2 o 3 resiembras de chile habanero y igual siempre eh, morían. A los 3 meses, ahí está la yuca, aquí está el plátano, la teca, ahí van creciendo, se ve muchísimo mejor. 3 meses, otra fotografía de otra de las fincas, vean nada más el tamaño de esta teca, aquí. 6 meses de la teca, ya estaba muchísimo más grande, yo que mido como 3 metros y vea esta nada más, lo alta que estaba. Ve aquí, está increíble. Había mucha variabilidad entre los individuos en esas poblaciones evaluadas. También habían plantas muy pequeñas, como pueden ver. A los 6 meses la yuca estaba muy grande. Más fotografías de los 6 meses, ven, como les menciono, habían plantas muy pequeñas eh, que por temas de vegetación circundante o daños por animales, eh, se enfocaban en su sobrevivencia y no tanto en su desarrollo y por lo tanto iban creciendo más despacio. Y la altura de la teca a los 6 meses, son las primeras evaluaciones. No hubo diferencias estadísticas significativas al momento de ponerlo en el análisis en R, en altura. Y tampoco había suficientes plantas con un tamaño ideal para determinar el DAP. No tenían 1,40 m la mayoría de las plantas, entonces no se pudo determinar el DAP. Claramente, a pesar de que no hubo diferencias estadísticamente significativas, sí podemos ver una aparente altura superior en los tratamientos 2 y 3 que involucran asociaciones con plátano y en comparación con el tratamiento testigo. O sea, la teca estaba creciendo más en las plantas en asociación, no había mayor diferencia. La diferencia es que aquí se voy a cosechar cultivos, aquí no. ¿Qué dicen otros autores? Bueno, efectivamente las plantas estaban muy pequeñas. No puedo esperar a que haya diferencias estadísticamente significativas en plantaciones forestales con 6 meses, cuando estas son plantas que a los 15 o 17 años se cosechan. De hecho, este autor me dio clones hasta los 7 años y empezaron a expresarse las diferencias significativas
de forma estadística en altura hasta los 2 años y en el DAB y en el volumen hasta los 3 años en esas plantaciones de teca. Otro se emocionó y analizó 248 parcelas de teca. Igual, las diferencias se iban expresando cuando ya la planta tenía varios años de establecida. Aquí está a los 9 meses. Recuerden, ¿verdad? Salían podas fitosanitarias a los 6, 9 y 9 meses y al año. Aquí está la teca, a los 9 meses, la yuca. Algunas plantas ya estaban para cosechar. Ahí me veo un poco asoleado. En los 9 meses, igual el plátano, Diego, que me colaboró muchísimo, muchísimo. Las asociaciones plátano con teca, plátano teca entre las líneas, luego la línea de plátano, tratamiento 2 tecas en monocultivos de tratamiento 1 hay otras combinaciones, más teca, más fotos. A los 9 meses no hubo diferencias en altura tampoco, no había diferencias estadísticamente significativas, tampoco tenían altura suficiente las plantas para la medición del DAP a los 9 meses. eh, Y igual se mantiene la tendencia de que a pesar de que no hay diferencias estadísticamente significativas, todavía el tratamiento 2 y 3 muestran una altura superior a la de la teca en monocultivo. Al año después del trasplante, estas son de mis fotos favoritas. Qué bonito que se ve. La teca, el plátano enorme, ya se estaban empezando a hacer las cosechas de yuca y del plátano. Aquí las asociaciones, la vegetación circundante, que facilitaba mucho no perder la humedad del suelo y mantener una gran cantidad de insectos benéficos para los cultivos. Aquí está Juan, él sí mide como 2,5 metros y vea la teca nada más, en algunos casos que era muy grande. Aquí estoy yo, pueden hacer la comparación de una vez el tamaño que podría tener ese árbol. Ay, pero... Y al año sí hubo diferencias estadísticamente significativas de la teca en altura. Lo que no hubo diferencias estadísticamente significativas fue en el DAP y en el volumen. Pero en esta ocasión ya todas las plantas contaban en su mayoría con más de 1,40 m para poder determinar el DAP ya al año. Como les dije, ¿verdad? No hubo diferencias entre el DAP y el volumen, pero sí en altura. Ahí hay valores mínimos y máximos, plantas de hasta 40 centímetros y otras de hasta casi 7,5 metros de altura. Aquí están los gráficos, es más bonito verlo así que en una tabla. Las diferencias estadísticamente significativas del tratamiento 2 fue el que va con mejores características en altura y diferente al tratamiento 1 y al tratamiento 3. Tratamiento 4 era el que iba un poquito más botado, el tratamiento 3 del 1 no difirieron. Letras iguales significa que no son muy distantes significativamente en estadística. En el DAM no hubo diferencias, pero sí se ve que las plantas de tratamiento 1 en promedio tenían un mayor grosor, una mayor circunferencia en centímetros. Por lo tanto, al momento de sacar el volumen que se utiliza, la variable de altura, el DAB y el coeficiente mórfico, se obtenía que en volumen no hubo diferencias estadísticamente significativas tampoco, pero sí se ve una aparente mayor cantidad de volumen en el tratamiento 1. La diferencia aquí es que, por supuesto, aquí estoy cosechando cultivos, mientras que aquí solamente me quedo con la teca. Y esto es por la escala también, de entre 0,26 a 0,21 no hay mayor diferencia, nada más que en el gráfico por la escala que presenta, sí pareciera. Hay investigaciones con teca, muchísimas investigaciones. De hecho, en el 2008 evaluaron teca por un año solo en asocio con yuca. También la teca, no hubo diferencias estadísticamente significativas de la teca sola y en asocio en altura ni al DAP. Pero hubo la ventaja en la teca que estaba asociada con el cultivo de que cosecharon hasta 4 kilos de yuca por planta. Eso fue muy bien. En otro estudio, dos sistemas agroforestal de teca con maíz, maíz temporal, solamente en un ciclo, y maíz permanente durante todo el ciclo. Y hubo mayor altura en el que mantenía, mayor altura de las plantas de teca en el que mantenía el maíz en asociación durante más tiempo. Igual en Perú, midieron plantaciones juveniles y las diferencias en el volumen y en el diámetro que nosotros no tuvimos al año. Ellos mencionaban que se expresaban conforme los árboles maduraban, o sea, a lo largo de los años, en este caso a los 5 años.
Hay que ver los beneficios ecosistémicos también de estos sistemas asociados en comparación con los monocultivos. Está la cosecha del plátano y de la yuca, una gran cantidad. Aquí está un resumen, ya lo vamos a ver en una tabla de los tratamientos, el rendimiento de la teca en metros cúbicos por hectárea, el rendimiento de los tratamientos en el plátano. Obviamente el tratamiento 2 iba a tener más rendimiento y kilogramos por hectárea de plátano porque era el que más plantas tenía, era la asociación teca con plátano. Los otros tenían menos plantas, pero aún así fue una buena cantidad. Y el de la yuca que solamente había en tratamiento 4. Yuca buenísima, yuca guásima, es la que producen allá, es de la zona, muy buena yuca. Este es el ER general. La asociación en monocultivo, de acuerdo con datos del INEC y otras fuentes biográficas, y los rendimientos en la asociación de nuestro sistema de silvícolas, y el ER individual sacándose. Podemos ver que el tratamiento 4 y el tratamiento 2 dieron ER positivos. Tratamiento 4, tal vez la teca no tenía mayor altura, pero por la yuca y el plátano y esos rendimientos, fue hasta un 75% más rentable que si se hubiera sembrado en monocultivo esas plantas, de acuerdo con los datos de los rendimientos en monocultivos. Y vean aquí lo interesante es que el tratamiento 4, el tratamiento 3 no tiene los valores de chile. Si se hubiera producido chile así fuera un poquito, aquí hubiéramos tenido un valor del ER individual adicional que se hubiera sumado a esa cantidad. Si hubiera proliferado, hubiera sido mayor. Entonces, en comparación con la teca en monocultivo, estamos cosechando y rindiendo más en el hectárea que se está trabajando. Hay valores reportados por diversos investigadores, ¿verdad? Con teca con malanga, hasta 1,85. Increíble aguacate, café y guayaba, con LER hasta superiores de 2,3 y con costos-beneficios de 2,42. Otras de mezquite con formas de corte como avena, con LER de 2,15, LERs muy altos, y otras que mezclaron nogal con cereales, LER de 1,34 y 2,8, y otros investigadores que han hecho mucha investigación con LER y han tenido muy buenos resultados en rendimiento. Algunos beneficios de estos sistemas: la carga química fue muy baja, no se utilizaron ni plaguicidas ni fungicidas, no hubo necesidad. Las plantas, de hecho, visitábamos sistemas en monocultivo de plátano que estaban aledaños a no más de 500 metros y estaban sumamente afectados por Pseudocercospora fingensis y también por plagas. Y cuando íbamos a los de los sistemas asociados, no, las hojas se veían muy bien, las patas también. Beneficios a corto y largo plazo. A corto plazo por los cultivos, a largo plazo por la especie maderable. La temperatura y la humedad que se mantenía por los cultivos de cobertura que habían y también las plantaciones de los mismos árboles que le hacían al plátano. Todo se enriquecía con materia orgánica, todas las cosas que se realizaban se reincorporaban a los sistemas. Las plantas se veían, de hecho, con follaje más limpio, turgente y vigoroso, que es lo que les menciono, de los árboles, y la presencia de arbences. Aquí pueden ver, ¿verdad? Algunos beneficios del sistema asociado. Vean los frutos de las plantas de plátano nada más, muy sanos en el sistema de monocultivo. Aquí está Rafa había que aprovechar y cosechar de para los patagones. Otros beneficios, vean nada más en el monocultivo de la teca, ¿qué nos pasaba? No había barrera física contra el viento, entonces se quebraba. ¿Qué pasaba con la Alcoteca en asociación? Había barrera física también por el plátano y las otras plantas acompañantes. Entonces la planta crecía súper bien. Además, vean las características de estas hojas y vean estas otras. Estas aquí, las últimas estaban deshidratadas, con muchísimo sol, poca cobertura, el viento las quebraba. En los sistemas asociados no. La diferencia de estas investigaciones. En Sarapiquí, un colega, ¿verdad? Asoció diferentes sistemas y se veía esto igual que en esta investigación: biodiversidad, autorregulación de plagas y enfermedades. En los trópicos también, incrementos de carbono orgánico, estructura física. Todos los sistemas asociados vienen con servicios ecosistémicos impresionantes. 179 sistemas analizaron aquí. Y había mayor biodiversidad, materia orgánica, conservación del suelo, etcétera, etcétera. Algunas de las especies presentes en los sistemas: muchísimas. Cleome viscosa, Meloquia, Centrosema pubensis, esta muy importante, Geofilia macrópoda para cobertura del suelo, Emilia sonchifolia, atrayente de polinizadores, Indocorpus hirsuta, una fabácea que es muy, aporta materia orgánica y nitrógeno al suelo y también cubre bastante, entre otras.
bueno, se hizo una charla a los agricultores y se les entregó un brochure. Estuvieron muy interesados, muy felices, y el brochure que se les entregó también se dio a uno de los funcionarios del colegio para que lo repartiera a todos los estudiantes del colegio para promover ¿verdad? Esa difusión de los hallazgos y al mismo tiempo la lectura científica dentro de las instituciones públicas. En este caso, en Recurren, para que vean investigaciones locales, resultados locales y al mismo tiempo se interesen por esos temas. Bueno, muchos autores mencionan lo que ya les dije, ¿verdad? Los solventes atrayentes, de polinizadores, eliminar compuestos químicos, etcétera. Muy importante los espacios de diálogo entre investigadores y productores para estimular ese aprendizaje horizontal. Y bueno, también la difusión de buenas prácticas agrícolas por medio de charlas y afiches. Ya para ir cerrando, por cuestiones de tiempo, conclusiones y recomendaciones que responden a los objetivos. Primero, ¿verdad? Efectivamente, predomina sistemas convencionales de monocultivo de plátano y los plaguicidas altamente peligrosos, lamentablemente, y además hay limitada capacitación de buenas prácticas agrícolas y equipo de protección personal. Pero los productores, afortunadamente, están dispuestos a tomar prácticas más sostenibles y tienen experiencia con estos sistemas. La teca que empezaron a manifestarse las diferencias significativas en altura hasta el primer año, pero se requieren evaluaciones a mediano y largo plazo para ver efectos reales, ¿verdad?, de esos tratamientos. Y bueno, los servicios múltiples ecosistémicos de los sistemas, que ya los vimos. Los espacios de diálogo muy importantes para este intercambio de información. Hubo limitaciones con con el cultivo de Chile, que fue un problema. Eh, Esto sí me interesa y lo tengo en negrita. Este es el primer estudio en agrosilvicultura que incorpora teca clonal en asociación con los cultivos más producidos en Recurre. Entonces, muy importante. En recomendaciones, que todas las instituciones públicas promuevan esos programas de capacitación coordinado para que tengan mayor alcance. Eh, También, si van a incorporar asociaciones, que tengan en cuenta la TEC, el tratamiento 2 y 4, que tuvieron buenos LERS. Y es importante continuar monitoreando los sistemas para ver cómo van progresando con el tiempo. Al mismo tiempo de combinar más cultivos con la teca en estos tiempos que quedan. Y se deben complementar estos análisis con temas económicos. Definitivamente la agroecología transforma. Lamentablemente la foto no se ve muy bien, pero vean el antes y el después de estos sistemas. Y para cerrar a tiempo, con 20 segundos que me quedan, un gran agradecimiento a todos los que me colaboraron. Felipe, una gran participación tuvo. Diego también, Fernando, Rafa, que aquí está presente, todos los estudiantes que estuvieron, a mi familia también, que me apoya mucho. Este, Ahí estamos los hermanos y hermanas. Si hubiera puesto a toda la familia, necesitaría al menos 7 láminas. Y bueno, al equipo asesor, ¿verdad? La UNA, la ECA, la MAEM, CIAGRO, CEPUNA, y cada persona que de forma directa o indirecta me ha apoyado, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Gracias, Alejandro, por tu presentación realizada en 9 horas con 44 minutos. Empezar. Continuamos ahora con la sesión de preguntas e iniciamos con el lector, el máster José Alonso Calvo Araya. Muchas gracias. Felicidades, Juan. Muchas gracias por... Tengo dos preguntas. Desde un punto de vista agroecológico y productivo, ¿cómo justifica usted la elección de esta teca clonal como componente leñoso dentro del sistema agrosilvícola frente a especies nativas? Y eventualmente, ¿qué implicaciones ecológicas y socioeconómicas tendría esta decisión a largo plazo para la comunidad indígena recurrente? ¿Quieren contestar esa o leo la otra? Sí, primero, a ver. Eh, Bueno, seleccionamos esta en primera instancia porque los agricultores manifestaban un gran interés. Además, la universidad tiene recursos y se les podría facilitar a los agricultores. Y ellos, por supuesto, totalmente dispuestos. Además de que los árboles que ya tienen de regeneración natural, como balsa y demás, ya tienen cantidades suficientes y los utilizan para máscaras y demás. Y hasta les sobra madera. Con la teca la utilizan principalmente para hacer sus cabañas. Y además de eso, también para temas económicos. Es muy importante a largo plazo porque estos sistemas todavía pueden continuar lucrando. El plátano y la yuca terminaron un año, pero la teca todavía se puede asociar durante los próximos 4 años.
con más cultivos, con más plátano y otras mismas soluciones. Y si la ralean a los 5 años para obtener madera para varas, pueden hacer espacio suficiente o ingreso de luz suficiente para continuar asociando todavía por más años y seguir continuando teniendo beneficios económicos o bien cultivos para comercializar o consumirlos dentro de ellos mismos. De hecho, un agricultor tiene una soda y utilizaba el plátano y la yuca para estimular esa parte del comercio. Mira, la última pregunta. Los resultados muestran valores de LER superiores, ¿verdad, aún de mayoría de tratamientos? En algunos casos, ¿verdad? En algunas fincas bajos. ¿Qué factores, ¿verdad? Por profesión podría asociar, qué factores climáticos o de manejo podrían estar influyendo en estos resultados de LER, ¿verdad? ¿O cómo ajustaría eventualmente un diseño o manejo para evitar esta variabilidad en las condiciones adecuadas? Hay algo a lo que yo le llamo el impuesto ecológico que hay que estar dispuesto a pagar. El hecho de que era muy bajo el ER fue porque una de las fincas, las plantas de plátano, las plantas de chile y las de yuca sufrieron graves daños, llegaban los pisotes, llegaban otros animales, tartuzas y fagocitaban todo lo que podían. Entonces eso fue un reto y al mismo tiempo una oportunidad para aprender, porque como conclusión puedo llegar a que para considerar en próximos sistemas es muy importante identificar el sitio donde se va a sembrar y las condiciones, también lo que lo rodea. Ahí sembramos rodeados completamente de montaña. Se pueden considerar sembrar en puntos más estratégicos, ojalá un poco acompañados de población, donde los animales ya no van a llegar como a fagocitar todo lo que se encuentren. Pero sí, parte de que nos dieran los layers, en algunos casos bajo, era sobre todo por ese impuesto ecológico que hay que estar dispuesto a veces a pagar. Y también las partes del suelo, las características edáficas. Uno de las fincas tenían suelos muy pocos profundos, de no más ¿qué? Era muy peligroso. Metía a los 50 centímetros ya se sentían piedras. Entonces la teca no le funciona eso. Y ahí que crecieran muchas plantas, de hecho que habían plantas de hasta 40 centímetros. Por supuesto, entonces también hay que tener en cuenta eso, medir muy bien el terreno donde se va a trabajar, los cultivos que se van a implementar y las características edafoclimáticas para ver si son adecuadas para lo que se pretende hacer. Muchas gracias a ambos. Ahora le cedo la palabra al máster Rafael Murillo Cruz, también lector de este trabajo. Gracias. Felicitaciones, Osvaldo, por entrarle a un tema complicado al tener que establecer los ensayos Gracias. en una zona en la que se tiene que luchar contra la cultura de la gente. Eso es complicado. Lo felicito por eso, porque le entró algo que a veces puede no salir bien, pero en este caso sí. Tengo 3 consultas. Usted vio muy de cerca el establecimiento y el desarrollo de esta experiencia. Si le tocara trabajar en este mismo campo a nivel profesional, sabiendo que tiene disponibilidad de cierto material de teca, usted conoció el plátano que se utilizó, la yuca, la fuimos a traer, sabe cuál es, luchó también contra las plantas de Chile, que se supone que vienen de un vivero de mayor nivel, y, en fin, no funcionó por otra cosa. Ok, ese fue el sistema. ¿Cómo se podría mejorar eso? Si le tocara trabajar en eso, ¿cómo se podría mejorar las circunstancias actuales? ¿Qué le puedo agregar a ese sistema para pensar en la posibilidad de tener una mayor producción? Con los cultivos y la teca. Sí, Yo empezaría primero por sentarme con los agricultores y brindarles temas de capacitación para que estén todavía más empapados y también se quieran involucrar aún más con estos sistemas, porque las plantas requieren mucho mano de obra. Además, entonces empezaría por ahí, capacitando a los agricultores y hablando de estos sistemas. Y luego los materiales vegetativos que utilizamos, sobre todo el chile que venía de Coronado,
de un vivero que en buena teoría estaba con buenas características, al momento de pasarlo en Rico Red, las condiciones lo afectaron. No utilizan, entonces para la próxima sería utilizar, en este caso, el cultivo de chile, que utilizan en la zona específicamente. Manejan el habanero, pero lo compran en viveros aledaños que cuando yo consulté no habían, que ya están aclimatados de alguna forma a esos sistemas. En este caso, el chile que obtuvimos no, y por lo tanto lo afectaba drásticamente. Entonces, ahí el problema con el chile. El plátano en realidad le fue muy bien, y a la yuca también, pero combinaría también todo esto con los temas ecológicos como eh, primero más plantas, sobre todo las plantas acompañantes, seleccionar, hay muchísima investigación, por ejemplo, en Salcero, con una muy interesante que es el botón de oro, Tritone diversifolia. Utilizaría esa planta y la involucraría dentro de los sistemas. De hecho, la colocaría para tapar cada uno de los sistemas, porque esa planta, además de que crece muy bien, protege muy bien a los cultivos, y su material se puede utilizar como fertilizante y materia orgánica para incorporarlo dentro de los sistemas. Estos suelos tenían muy poca materia orgánica cuando empezamos, muy poca, y eran muy compactados, entonces había que empezar también por ahí. Y los análisis químicos del suelo reflejaron deficiencias, pero solamente se hicieron 2 fertilizaciones. Y a pesar de que se hicieron 2 fertilizaciones, aún así las plantas fueron altamente productivas y rentables. Entonces, también con los temas ecológicos y el aporte de materia orgánica, se puede llegar a mejorar todos estos sistemas, pero sobre todo la parte de capacitación con los agricultores y selección de plantas que sean adecuadas y adaptadas a la zona. El caso del plátano, yo soy forestal, no soy agrónomo, y con la realidad nacional existe potencial para tener algún material genético de mayor calidad que maneje alguna compañía que pudiera accesar la gente, o existe, como el caso del banano, que está muy tecnificado. En el caso del plátano, ¿existe alguna posibilidad de tener mejor material y un mejor sistema de manejo? Pues la pregunta se la hago en función de que es el producto que está en primer lugar en la zona, ¿correcto? Sí, es el principal que cultiva en Luis Curren. Desconozco en estos momentos de programas que estén enfocados en mejoramiento genético de plátano hasta a nivel productivo, porque cuando hablamos de mejoramiento genético hay que enfocar productividad, hay que enfocar resistencia a plagas y enfermedades. No hay, de hecho. No hay, y es muy difícil. Entonces, sí, desconozco, y ya el profesor nos aporta que no hay, entonces muy difícilmente. Lo que se puede hacer es estas plantas que ellos tienen, sí, al fin y al cabo hay variabilidad genética, entonces los que produzcan bien en altas cantidades, aprovecharlos, separarlos, multiplicarlos y reutilizarlos. Hay algo interesante ahí, que usted lo mencionó en la presentación. La condición de Curre es un microclima. Pensar uno que va a introducir algún material que puede ser súper enérgicamente, puede ser hasta un fracaso, ¿verdad? Sí, Entonces, a lo mejor en la parte de plátano podría encontrarse ahí algo interesante, nada más que no sea. no hemos indagado en eso. Tal vez nos corresponde a las universidades darle un poquito más de Ajá. pelota de ese tema para. Una variedad Sí, usted a menos de 3 kilómetros en una parte, una lluvia severa, y en otra parte un sol y ni una gota de agua. Es impresionante. Ok, otra consulta. La razón de hacer todo esto en primera instancia para su capacitación a nivel de maestría, ese es el principal objetivo, pero viene uno no menos importante, que es el para qué hacemos todo esto. Y es que es producir información que nos sirva para la sociedad. ¿Qué me puede decir sobre la experiencia en términos del nivel de aceptación de los 3 agricultores que fueron seleccionados? Muy buena. En Luis Curre lo vimos, ¿verdad? Predominan los monocultivos, y estos agricultores tenían experiencia con monocultivos también, o solo plátano, o solo teca. Al momento de asociar estos cultivos,
Primero, vieron que no requerían tanto manejo, porque las mismas plantas en asociación crecían en conjunto y no habían afectaciones de plagas y enfermedades. Y segundo, los rendimientos fueron por ellos considerados como buenos. Entonces la experiencia por parte de ellos, me lo mencionaron, les gustó, fue muy buena, hasta incluso quieren continuar con asociaciones, aprovechando que tienen la teca en crecimiento y el plátano ahí. La pregunta es qué involucrar ahora, si tengo yuca o otros cultivos como el maíz, que son de uso común en la zona. Pero la experiencia tanto para ellos como para mí fue muy enriquecedora. Todos aprendimos y en la parte de la charla y de entrega de brochures y de diálogo también cambiaban su percepción. Cuando les mostraba estos sistemas decían, pucha, yo veía una planta acompañante en mi sistema propio de plátano y yo decía, eso es veneno, eso tengo que quitarlo, necesito el herbicida ya, tengo que aplicarlo. Cuando te explicaba sobre los beneficios ecosistémicos, que en esa charla sí me profundicé, aquí no pude, de las plantas acompañantes y que vieran eso, como ellos dicen, un charral, pero no necesariamente están ahí, no están compitiendo con el cultivo, cambiaron también su percepción y les gustó mucho. Entonces también no solo los tres agricultores, sino los productores que fueron a la charla mencionaban eso, de que qué bonitos estos sistemas porque también les cambian esa percepción que las mismas compañías o agroindustrias químicas les han vendido mantener el jardín limpio y no diversificado. Pero Un último punto ahí, usted lo dijo claramente en la parte de capacitación. Definitivamente ahí es donde hay que hacer muchos esfuerzos. Desde su formación, inclusive en la parte nuestra, también en la parte forestal, vemos la importancia de eliminar la carga de productos inorgánicos para que aumentar la producción. Y entra en juego el componente orgánico. Hablemos, por ejemplo, de los herbicidas. ¿Cuál es su opinión o sobre el potencial que pueden tener ahí el uso de los herbicidas orgánicos y cuál es el potencial hoy en el 2026 con la realidad de Costa Rica? ¿Con qué limitaciones se podría usted encontrar si ese tema usted decide llevarlo a una comunidad para trabajarlo? El tema de los herbicidas orgánicos. sí, tiene lo suyo cuando hablamos de sustitución de insumos. Los herbicidas orgánicos, al fin y cuentas, son herbicidas de contacto, son quemantes a base principalmente de vinagre. No van a tener un impacto tan severo en el ambiente ni en el suelo como lo hacen las moléculas químicas que ya tienen acciones biocidas específicas y que dañan además por sus metabolitos secundarios a otros organismos en el mismo sistema. Pero todo esto es por medio del diálogo que se tiene que hacer la transformación y como hicimos aquí, por medio de parcelas demostrativas. Mentira que voy a llegar donde un agricultor y le digo, quitamos todos sus herbicidas químicos y pongamos este, porque no lo va a hacer. Él necesita ver, necesita aprender también. ¿Y cuál es la Entonces, parte de principal la limitación que va a tener ahí si usted decide entrarle al la uso? resistencia. La resistencia que hay. Y de hecho, es no solo la limitación con el herbicida, sino también la transición de una agricultura convencional a ecológica. ¿Y dónde los puede comprar? Uy, esa es otra gran limitante. Aquí en Costa Rica, si no me equivoco, Mónica y David, los compañeros intentaron obtenerlos y comprarlos y no hubo forma. No hay. Sí, no hubo forma. Estamos hablando de los orgánicos, ¿no? Sí, Los orgánicos. no hay. Sí, Entonces, sí, en Costa Rica sí, no hubo forma. Está limitado. ok, Ajá. En México. Pero yo me refería a unos orgánicos hechos precisamente como los que hacen en Salcero, por ejemplo. A eso, por esa parte me estaba yendo, pero si uno no lo formula y si uno decide comprarlo, aunque al final es igual incurrir a gastos, ese es el problema que no hay, sí. pero ahí se abren dos cosas, uno muy interesante. Las oportunidades que hay para formular cosas hechas en Costa Rica. Y lo otro que quería poner sobre la mesa, más que someterlo a usted a cualquier presión sobre hacer la pregunta, es que hay un gran reto. ¿Por qué Costa Rica teniendo cierto nivel de fama, bueno o mala, yo creo que tiene de las dos, en la parte agrícola, y digo todo, y nos metemos nosotros también con los árboles? No podemos importar productos orgánicos que ahorita están incluso en el mercado, ya más que ya superados hasta cierto nivel de prueba, y no podemos. Eh, La limitación
¿cierto, Fernando? La limitación es un interés económico, no voy a decir de quién, pero eso es una barrera que hay que romper porque es el camino que tenemos que seguir y no tenemos acceso. Entonces ahí se nos abre esa posibilidad. Quería ponerlo sobre la mesa porque una de las cosas que yo les digo a los estudiantes es: salgan a la calle y no repitan lo que aprendieron en la universidad, sino créense el potencial de trabajo, piensen en empresas, por ejemplo, en este caso. Sí. Claro que hay que romperse la cabeza para crear algo nuevo pensando en un servicio orgánico, pero el que lo haga, en 15 años tendrá la compañía. Esa es la razón de poner el tema. Le agradezco mucho sus respuestas, que me gustaron y realmente lo felicito de nuevo por entrarle a temas tan complicados de llevar al campo. Muchas gracias, Mr. Roth. Perdón, solo para terminar esto, redondear, antes de que me den la palabra. Sí, fue muy difícil, bueno, de hecho que no pudimos importar algunos herbicidas que ya en México están usándose, por una razón de que la mayor parte de esos herbicidas orgánicos son una mezcla de ciertos componentes, de extracto de 2, 3, 4 plantas, metabolitos de tal hongo. Entonces, a la hora de que el Ministerio de Agricultura y, bueno, el consorcio de registro pida, lo que ellos piden es una evaluación toxicológica de cada sustancia. Entonces, es imposible, eso es imposible de registrar porque son, no sé, 20 sustancias por herbicida y lo que a mí me ilusiona un poco es que en estos sistemas muy diversos se va logrando un equilibrio que al fin y al cabo no va a ser necesario utilizar herbicidas, sino con un manejo más, digamos, un poquito más agroecológico. Ya esa parte de herbicidas se supera, pero eso es un segundo paso que primero hay que caminar antes de correr, pero sí hay ya sistemas que han tenido varios años, que se han equilibrado tanto que ya ni siquiera se requieren el uso de ningún tipo de herbicida o de plaguicida químico. Me robo unos 10 segundos solo para entregarles Eso un es resumen gratis. de esos temas que les entregamos a los tres repartidos que resumen los estados. Ok. Continuando con la sesión de preguntas, quedamos en manos del doctor Gerardo Cerdas Vega, representante de la maestría en agricultura ecológica. Don Gerardo. Gracias. Bueno, felicitaciones, Osvaldo, muy interesante su trabajo. Creo que el desafío también ha sido desplazarse y hacer un trabajo tan interesante, tan consistente a lo largo de un año o más, inclusive, porque están las etapas previas y después, ¿verdad? En un territorio indígena que también creo que nos hace falta mucha investigación y esos territorios con esas comunidades, ¿verdad? Que históricamente han estado en desventaja. Bueno, yo me quedé pensando en el tema de Chile, pero ya me respondió parcialmente, ¿verdad? Y creo que eso también es una cosa que hay que considerar, ¿verdad? Cuando hablamos de agroecología, uno de los temas que se abordan constantemente también es el de las variedades locales, resilientes, resistentes, ¿verdad? Creo que el experimento en ese sentido aporta evidencia, digamos, directa, aunque no era el objetivo, pero de que efectivamente variedades que no están, como decimos, aclimatadas, ¿verdad? Que no tienen esa memoria de los suelos, etcétera, pues difícilmente van a prosperar. Pero me llamó la atención porque si está entre los 3 o 4 cultivos más importantes en la zona, no entendí muy bien por qué no estaba, digamos, comillas, pegando el chile, ¿verdad? Pero ya me explicaste. Y ya nos explicaste. Bueno, dos preguntitas, ¿verdad? Una o dos de orden más general. Me gustaría también entender tu reflexión, más que no es una pregunta de sí o no, sino para escuchar tu reflexión, ¿verdad? ¿Cómo ves, digamos, considerando el contexto en que desarrollaste tu investigación, cuál es la potencialidad que consideras que tienen estos sistemas para atender los desafíos de la seguridad y la soberanía alimentaria, tanto en comunidades indígenas como en no indígenas? En el país, algunos de los cantones con mayor inseguridad alimentaria están en la región Runca, no solamente, pero algunos están allí. Y muchas veces las comunidades dependen de monocultivos para generar renta monetaria y poder con eso acceder a alimentos, lo cual es una contradicción.
¿Cómo ves entonces el potencial de difusión o de, no tanto difusión, de generalización, digamos, de estos sistemas agroforestales en la zona para atender esos desafíos, ¿verdad? Sí, estos sistemas tienen muchísimo potencial. Una limitante que quiero rescatar es que no hice el costo-beneficio. Es importante considerarlo para la próxima. Pero si lo hubiera hecho, nos hubiéramos dado cuenta que el costo de producción de esta teca, de este plátano, de esta yuca, y si hubiera salido bien también el chile, hubiera sido ínfimo. Solamente se utilizaron, el único recurso a que se tuvo que adquirir para comprar fue nada más y nada menos que el fertilizante para 2 aplicaciones, no más de 10 kilos. Y con eso se obtuvieron esas toneladas o esas grandes cantidades de miles de kilos por hectárea de los diferentes cultivos. No usaron fungicidas, no usaron insecticidas porque no están en monocultivo. Como les dije, visitamos una finca aledaña y ahí le preguntamos el historial químico y era tremendo, impresionante. Y la producción, lamentablemente absurda, muy baja, a diferencia de sus sistemas. Entonces, sí tienen potencial, si se implementan, si, por ejemplo, los estudiantes a los que se les repartieron brochure, por ahí puede que alguno sea hijo o hija de agricultor o agricultora o tenga interés en eso y se interesan en estos sistemas, pueden empezar a estimularlo dentro de la zona. Tiene muchísimo potencial, muchísimo. No requieren muchísimo manejo de plagas y enfermedades, se autorregulan, son parte de los beneficios ecosistémicos que la misma agroecología defiende. Entonces, sí lo veo con mucho futuro a largo plazo, a mediano y largo plazo. Creo que al final y al cabo está eso, es regresando a nuestros principios. Antes de la Revolución Verde se producía así y se producía bien, pero después vinieron todos los temas químicos. Está la diferencia, aquí voy a tener un poquito de diferencia entre la agricultura monocultivista convencional y la agricultura regenerativa. Visitamos a un productor de arroz, más de 100 hectáreas en Guanacaste, de arroz regenerativo, no utiliza ningún tipo de químicos. La agricultura, es donde dice la agricultura convencional, año tras año, menos productivo, requiere más insumo, menos sostenible, vulnerabilidad económica, pobreza. La agricultura regenerativa, año tras año, va produciendo más el suelo, sin necesidad de meterle recursos, y obtiene además ese plus de producto ecológico, orgánico y microbiológicamente enriquecido que pueden vender al mercado sin, con la mitad de los costos de producción o menos del convencional y con el doble de precio del convencional. Y mentira que al otro año tiene que meter recursos, sino que en lugar de disminuir su producción año tras año la va aumentando. Y eso es una reflexión y un dato real de un agricultor de arroz, sobre todo en estas situaciones, ¿verdad? Y eso se puede migrar a otros cultivos, por supuesto. Entonces tiene muchísimo potencial. Gracias, Osvaldo. Sí, otra preguntita. Bueno, muchas gracias. Una muy buena reflexión. Y la otra también que me parece interesante por la experiencia específica de trabajar en un territorio indígena. ¿Cómo logró usted explicar estas conclusiones a las personas en el territorio? Porque el lenguaje que utilizaste aquí en esta presentación es altamente técnico, ¿verdad? Y tal vez ni algunos de nosotros lo vamos a entender todo, ¿verdad? Yo particularmente muchas de las cosas que explicaste, cuando leí tu tesis tuve que buscarlas para entender de qué se trataba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograste comunicar estas cosas a las personas en el territorio? ¿Cómo fue tu experiencia? No quiero decir si lo hiciste bien o mal, nada más quiero entender tu reflexión porque siempre es un desafío para todos, Sí. para todas, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones darías? O sea, ¿cómo fue tu experiencia y qué recomendaciones darías para la comunicación de resultados científicos a las comunidades interesadas? Pensando que en la agroecología no adoptamos el paradigma difusionista, de que yo llego, este es el resultado de la investigación, usted tiene que aceptar esto como una verdad y implementarlo, Sí. ¿verdad? Sino que hablamos de ese diálogo de saberes que construye junto con los actores locales una transformación en los agroecosistemas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia y qué recomendaciones darías para la comunicación de resultados científicos a las comunidades interesadas? Sí, la primera recomendación es acercarse a los agricultores y hablar con su mismo lenguaje.
Por ejemplo, no les iba a explicar temas muy técnicos como la variabilidad genética entre individuos se distribuye en su dispersión a lo largo me van a hacer una cara de no le estoy entendiendo. Yo, mira, hay variabilidad entre individuos en las plantas. Igual usted, tu esposa, digamos, tienen hijos, va a tener hijos pequeños, hijos altos. Va a haber variabilidad, van a ser diferentes. Lo mismo pasa con los cultivos. Pues trataba de migrar toda la información a un contexto más de la zona, más fácil de comprender. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Eso sería una de las recomendaciones que haría, migrar toda la información técnica a la realidad local de la zona en la que estamos trabajando. Al inicio sí fue un reto, ya para comentar mi experiencia, sí fue un reto porque yo tengo como ese chip ahí muy técnico que en alguna que otra ocasión como estudiante me hacían la observación como no lo estoy entendiendo. Entonces, por dicha ya lo he ido trabajando y ya lo he ido mejorando. Entonces, en este contexto me pongo como técnico científico, pero en otros contextos con agricultores ya me transformo y hablo más de una manera coloquial o más simple para dar a entender todos estos resultados. Entonces, en la charla, ahí está Rafa, de hecho, fue mitad exposición mía y mitad participación de agricultores. ¿Qué hago yo? Les pongo muchísimas preguntas, porque si no, no hablan. Yo es que los sistemas, taca, 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 taca. ¿Qué opinan ustedes de la combinación de ese cultivo con ese cultivo? Y ya empezaba a hablar uno, luego el otro, luego el otro, luego. Entonces ya yo hacía una reflexión con todo eso y todos teníamos verdades, nadie tiene la verdad absoluta, era un compartir de información y al final contaban hasta experiencias que han tenido de años con cultivos y demás y compartían información y decían, uy, yo no sé eso, uy, usted me lo comparte. Hasta hacían ese intercambio intercultural de manejo de cultivos que enriquece a la comunidad, que también hay que promoverlo, por supuesto. ¿No? Que si un agricultor funciona algo y el otro no, y lo comparten también. Entonces, al inicio fue un reto, empezando, ya después, conforme iba evolucionando la investigación, ya era más fácil, y en la charla fue muy sencillo por ese intercambio de información. Pero fue muy entretenido y las experiencias de los agricultores y la reflexión que se llevaron de los sistemas convencionales de esos agroecosistémicos, agroecológicos, fue también enriquecedor para ellos y para mí. Sí, te pregunto porque ya con esto termino, más un comentario. Yo creo que cuando vemos, ¿verdad?, lo que fue la Revolución Verde o ha sido, sigue siendo la Revolución Verde, siempre ponemos mucho énfasis en el tema de pesticidas, agroquímicos, etcétera, o maquinización, etcétera. Pero una de las cosas de las que se habla menos es justamente la relación siempre tensa y muchas veces improductiva entre técnicos, ¿verdad? Los técnicos quejándose que las comunidades no quieren hacer el cambio, ¿verdad? Y las comunidades y campesinos diciendo que estas personas vienen a imponerme cosas que no me interesan, o muchas veces terminaron. Aquí en Costa Rica, inclusive, la Revolución Verde fue exitosa en gran medida por factores culturales, no por factores técnicos, ¿verdad? El papel, por ejemplo, que jugaron los clubes 4S en la transformación de las mentalidades de los más jóvenes, no de los más viejos, ¿verdad? En la implementación de esos cambios y así por delante. Pero muchas veces en las universidades también reproducimos ese viejo modelo, llegar con un resultado científico, que el laboratorio, nuestros experimentos, tratamientos, todo salió perfecto y después quererlo imponer y hay un rotundo fracaso. Se gastan millones de dólares o colones, tiempo de personas que terminan siendo bien pagadas, ¿verdad? Normalmente los técnicos o a veces consultores, muchas veces académicos y luego no da en nada. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es justamente cómo se dialoga en esas realidades locales, cómo los sujetos que participan en las investigaciones también son sujetos de la investigación, ¿verdad? No solamente un público pasivo receptor. Y yo creo que ahí ese tipo de investigaciones como la tuya son muy desafiantes porque además de la dimensión técnica, implican una dimensión cultural. Sí. En el terreno, con los actores locales, no es es con la gente real, for real, ¿verdad? Aconteciendo ahí en el campo con los nuevos agricultores indígenas. Entonces yo creo que nos deja muchas enseñanzas y creo que es importante, hasta podríamos más adelante pensar en una reflexión más detenida sobre esto, ¿verdad? Cómo como resultados, que son muy ricos, muchas veces nuestros resultados de investigación en la escuela, aquí en la maestría, en son riquísimos, ¿verdad? Pero no se comunican bien a esos actores, ¿verdad? Y muere la plancha, ¿verdad? O sea, no llegan a más. Entonces, ahí hay una reflexión muy interesante que aprovecho para colocarla por la particularidad de ser un territorio indígena, pero creo que eso es generalizable a muchas otras comunidades, inclusive no indígenas.
Bueno, muchas gracias, felicitarte y verdad, yo creo que ya no quiero abusar, también Fernando y Esteban pueden hacer lo que ustedes lo hacen. A continuación tenemos las preguntas del doctor Fernando Ramírez, doctor de este trabajo. Juan Fernando. Gracias, José. Bueno, yo quiero empezar felicitando a Rafael Murillo, primero por el gran equipo que tiene tanto de colegas como de estudiantes, que fue a partir de un proyecto en conjunto que por dicha me involucró a mí con el DIRET y el INICEFOR, que más o menos que salió esta investigación, ¿no? Y obviamente felicitar a Osvaldo porque fue un trabajo bastante, bueno, complicado por el lugar, por la lejanía, por la cultura, por todas las cosas que ya nos explicamos más o menos por qué pasó, pero fue exitosamente logrado. Me parece un trabajo muy, muy importante, sobre todo para Costa Rica, hecho aquí, donde viene a demostrar que la agroecología, en el sentido de aumentar diversidad de plantas y animales, puede contribuir mucho más que la agricultura convencional. Y tengo algunas preguntas en el desarrollo de la investigación. Una que parcialmente contestó ahí, pero sí me gustaría como que aumentara, y es relacionada, o sea, ¿por qué se escogió teca clonal? Y por ejemplo, ¿por qué no se escogió melina, verdad? O digamos, entre esas dos, ¿por qué no se escogió melina? ¿Por qué se escogió teca? Tomando en cuenta que la mayor parte de las parcelas estaban en territorios recién ocupados, en territorios liberados, recuperados, ¿sí? Hay una, ¿verdad? Una razón de mucho peso por las cuales la gente quería sembrar teca, ¿verdad? En lugar de balsa o de melina. Esa sería la primera pregunta. Sí, había varias razones de las que estoy completamente entendido. Si hubo más, enhorabuena, pero principalmente Teca por ese potencial, no solo comercial que tiene, sino también porque ellos lo utilizan para sus cabañas, para sus construcciones y demás. Y también porque se les facilita a nivel de mercado venderlas, es muy, muy demandada Teca. Y algunos ya tienen experiencia con Teca. Entonces, a veces, como dicen un dicho ahí de manera coloquial, mejor viejo conocido que no por conocer. Entonces, estaban también muy interesados en la teca de ahí que se tomara. ¿Y por qué la clonal del Inecefor específicamente? Eh, Tiene muchas características positivas en comparación con la teca convencional. Son clones principalmente, entonces van a tener un crecimiento muy uniforme, muy semejante. Las características genéticas de esas plantas son plantas erectas, poco ramificadas, eh, tolerantes más a sequías y demás. Entonces, de ahí que se seleccionara la teca. Además de que también por parte del proyecto Linecepor había ese recurso disponible que se podía aprovechar para contribuirles a los agricultores ecológicos. Correcto, sí. Sí, ahí hay que ver también la parte, digamos, cultural. Esos territorios recuperados, bueno, también a ellos les dieron casitas de bono, ¿verdad? Sí. Que son casas pequeñitas, creo que son de 6 por 6 más o menos. Y ellos ocupaban las varas largas de teca para aumentar el área de sus casas. Principalmente por atrás hacían como un tipo de rancho y colocaban ahí la cocina y iban aumentando el tamaño de las casas. Entonces, Sí. eso era muy, muy importante. Y en una ocasión tuve la oportunidad también de ver una casa de hasta 2 pisos, con gran cantidad en proporción de madera de teca, producida por ellos. Sí, claro. Tal vez, don Fernando, si me permiten en este punto, les puedo mostrar esta foto. Pásenlo ahí. Pongan el dedo nada más para que no se les cierre la foto. Eso que ven en la foto, todo lo que está en la foto es teca clonal. Pero vean el árbol donde está la persona. Esos clones, ese árbol específicamente, son los que nosotros andamos buscando. Ya ese es uno
de los que estamos usando, seleccionados y comprobados. Ok. Entonces, ¿por qué teca? Porque estamos en una zona en la que la gente ve el potencial. Punto 2. Aunque la gente lo ve, ya tenga aceptación, no podemos llegarles con cualquier cosa. Entonces, a nivel de universidad ya tenemos acceso a estos materiales. Son como 17 clones, por ejemplo, ahí están todos, pero vean ese árbol. Ese árbol pertenece a los 5 o 6 clones mejores. Entonces, genéticamente vamos con la menor de las posibilidades de fracasar en términos genéticos. Lo que queda es una cuestión cultural de aceptación y manejo del árbol y el resto de los cultivos. Y por eso es que estamos tratando de impulsar eso. Sí. Eh, No sé si quiere ver la foto. Ah, ok, usted, Osvaldo, digamos ¿qué esperaría que pase con esos sistemas que usted estableció, digamos, en unos 4 o 5 años, en cuanto al índice este del ERO, tomando en cuenta digamos, la parte perenne de la teca, del plátano y el crecimiento de los cultivos o de los árboles? yo esperaría que sea, en comparación con el monocultivo, todavía mayor, porque ya los sistemas, como es por medio de la agroecología, tienen un cierto enfoque ya regenerativo. Es decir, con las prácticas ecológicas que se van haciendo los suelos, en lugar de volverse menos productivos, la idea es que sean más productivos y más rentables. Lo que sí habría que seleccionar son plantas específicas de la zona, en lugar de utilizar, por ejemplo, Chile, utilizar maíz que produce en la zona, que tiene altos rendimientos y buenas características. Y a partir de eso, en comparación con tecas en monocultivos o su producción en monocultivo, esperaría que los del sí sean inclusive por mucho superiores a esos que obtuvimos. Y la teca en 5 años, pueden continuar asociando desde ya hasta 5 años. Y si hacen raleos de la teca, pueden continuar inclusive extenderse que 3 años más, 4 años más. Estamos hablando de que en lugar de tener solo teca, hay 15 años para cosechar solo madera, voy a aprovecharle mejor los 15 años de teca, pero 9 años de cultivos agrícolas. Entonces, sí. Ok, esa es la idea, porque yo pensaba como que iba cerrando mucho la teca, ya no había chance para los cultivos, pero sí hay un raleo Sí. que de hecho lo usan para eso mismo, ¿verdad? Para la construcción de ranchos. Las varas. Perfecto. Bien. Yo leo varas de algún pan. Todavía más me gusta la investigación. Sí, mira, más buena. Sí. Usted presentó ahí en la diapositiva 42 un cuadro sobre características químicas del suelo, Sí. de las parcelas, de cada una, ¿verdad? Esas análisis fueron después del año o fueron antes. Fueron antes. Fueron antes. Sí, porque vi que vamos, el pH de algunos eran de 7, ¿verdad? Son suelos básicos. Sí. Sí. Okay. Sí, fue antes. Ajá. Yo creo que era después como para ver cuál había sido el cambio pero está bien, es un poco Sí, eso era para ver sí, sería bueno hacer uno para ver las características actuales, pero ese fue para ver cómo estaba el suelo, para partir de ahí, con los cultivos. Sí, algo interesante, ¿verdad? Que nosotros vimos cuando empezamos a ir a los territorios, era que había una cierta diversidad en las parcelas de la gente, pero era una diversidad como muy monocultivista, porque tenían un pedacito de maíz, pero solo maíz, a la par otro pedacito de arroz, luego unos árboles, ¿verdad? Vemos melina, me acuerdo, Sí. pero solo eso, ¿verdad? Y tal vez otro pedacito de yuca, pero nunca había esa combinación, que tal vez ahora le podrían ensayarla, ¿verdad? Eso es un plus que le da esta investigación a los sistemas, por lo menos de esa parte, y si se logra darle difusión a los resultados, mucho mejor. Yo sé que usted no hizo costo, no calculó costo de producción, pero sí me puede decir algo si en tratamiento 1, que era solo teca, se gastaron más horas o se utilizó más mano de obra en chaples con respecto a los otros. No, a todos se les hizo, los agricultores hicieron el mismo manejo, que fue
Chapia en los primeros 3 meses para que los cultivos no compitieran con las plantas acompañantes. Y ya después, cuando tenía más de 6 meses, era casi que nula la chapia porque ya las plantas estaban muy altas y un suficiente tamaño. Ya no había periodo crítico de competencia. Pero el Pero tratamiento, sí, por ejemplo, y no fue el mismo. en el 4, el 3 o el 2, que había más, o sea que, Más cultivos. por así decirlo, el campo el lugar de las malezas estaba ocupado por cultivos. Ya entendí. O sea, que si Sí. no hubieron, Ah, qué sé yo, que si en el tratamiento uno se gastaron tantas horas sí, ya. y nosotros Eh, hubo alguna En diferencia. las plantas que estaban más asociadas a los cultivos más diversificados y inclusive con Indophila hirsuta que crecía rastrera y no permitía que crecieran tanta vegetación, no tuvieron que hacerle tanto manejo, o sea, era más rápido. En cambio, la teca, como estaba sola, sí crecía muchísimo pasto en todos los espacios de luz, entonces ahí sí, o sea, los manejos fueron los mismos, pero el tiempo sí fue muchísimo mayor en los que estaban menos asociados. Pues, tal vez el costo era mayor Posiblemente, si lo cuantificamos en horas laborales, sí. ok, otro plus para sí. Sí, para los estamos asociados. Ya lo entiendo. No, de mi parte es todo. A mí me gustó mucho esta investigación que haya salido aquí en la Escuela de Calles, de la Marcía, y yo sé que va a ser de mucho valor para que otras personas, agricultoras, por lo menos empiecen a, ya a cuestionarse si era así. Sí, es muy importante porque, ¿qué nos dicen los países vecinos o los países lejanos a los que exportamos? Cuando, con esos temas de los plaguicidas, ¿verdad? No, alternativas, denos alternativas al uso de organofosforados para prohibir X o Y plaguicida. Entonces, esta investigación también suma, mira, si se puede producir sin uso químico tan intensivo como la que se está habituado. Ok, muchas gracias, Osvaldo. A ustedes, gracias. Muchas gracias, don Fernando, por las preguntas. Ahora podemos preguntar. Sí, David, me parece muy interesante que, bueno, el valor del ERG es mayor de 1, por lo tanto es algo exitoso, digamos, en texto de trabajo exitoso. ¿Qué tendría que pasar en, en el sistema, en costos, por ejemplo, mano de obra, o el riesgo de la fauna, o precios, para que un valor del ERG, a pesar de que sea alto, eh, sea una mala decisión para el productor? Para que un valor del LED sea una mala decisión para el agricultor. Alto, un valor del El alto. valor del ERG alto, pero que a pesar de que sea alto, la decisión que tome el productor sea errónea, sea equivocado, a pesar de que el valor de X. Mm, creo que sería un poco contradictorio, digamos, si el valor del ER es alto, implica que en buena teoría el agricultor tuvo mayor rendimiento en esa asociación. Entonces no necesariamente sería un aspecto. Lo que sí podría ser problemático o que haya cierta resistencia, creo que ya te la pregunta, que haya cierta resistencia a los agricultores de que digan, el ER me dio alto, pero no lo vuelvo a hacer, por ejemplo, es si las afectaciones en este caso, por fauna o características microclimáticas, afectaran a largo plazo a las plantaciones. Por ejemplo, la de Nobel, digamos, uno de los parcelas que tenía el suelo muy poco profundo. Al año puede que de valores altos de leer, pero la teca a los 5 años, 6 años no va a llegar a tener buenas características porque el suelo es muy poco profundo y es pedregoso y va a ir a partir de ahí. O sea, los datos negativos se podrían reflejar después. Entonces, por eso es que es importante considerar todas esas situaciones antes de establecer estos sistemas. Esa sería una de las situaciones a las que podría un agricultor decir, a pesar de que me dio alto, no estoy dispuesto. Pero por eso es importante considerar bien las características del sitio y las plantaciones que vamos a cultivar. ¿No? En el trabajo se vio que Noel se cayó por el suelo y la fauna, ahora por esos efectos. Sí, ¿Cómo decidiría con criterios técnicos si ese sitio no es apto para la agrosilvicultura o si es apto, ¿verdad? Pero requiere gestión de riesgos? ¿Qué medidas propondría que fueran culturalmente aceptables y económicamente realistas? ¿qué medidas para la producción? Para, bueno, criterios técnicos, obviamente, para que este sitio que se considera que no es apto por lo que pasó, lo fuera.
Bueno, primero, considerar bien la especie forestal. En este caso, teca sería un problema por la alta profundidad, nada más que es común de las especies forestales tener una alta profundidad. Habría que ver si hay plantaciones forestales con buenas características para la zona, que independientemente de las características del suelo, pedregoso o no, no sé, Rafa, que es el experto en temas forestales, que haya plantaciones forestales que se den en suelos pocos profundos o pedregosos. ¿Qué Porque había alrededor? en caso de ser así, ¿Qué había alrededor de donde uf, estaba ese bloque? rocas y rocas. No, pero el resto de la vegetación. Ah, cierto. Habían diversos árboles, sí. Habían rondón también. Ah, entonces sí, es cierto. O sea, los árboles de la zona, ajá, porque son solo rocosos y saben bien esas son. Entonces cambié la teca por un árbol de mejores características y en el caso de los cultivos, sí eran aptos a las condiciones, pero las cuestiones fueron la fauna. Lo que podrían hacer es, ya sea tapar con algún tipo de malla para los pisotes o algún tipo de animal que quiera ingresar a la zona y, y estar al pendiente. Sí. Si tuvieras que presentar tu tesis como un modelo de trabajo, lo que se llama business case ante productores, ¿cuál sería tu propuesta de valor? ¿Qué dirías en 30 segundos y cuál sería la matriz de riesgos? Si tuviera que presentar como para venderlo, digamos, Como un modelo de negocio. como el negocio. De la propuesta de valores, los rendimientos. Eso habla más, y además de la fotografía, es los rendimientos que se obtienen en los cultivos asociados en comparación en su producción en monocultivo. Ujú. Si tuvieras un financiamiento por 24 meses adicionales, cada una vez que termines este trabajo que te dan plata para trabajar 24 meses más un par de años, ¿qué cambia primero? ¿Qué cambiarías primero? ¿El diseño experimental, el paquete de manejo o los indicadores? Y prioriza tres mejores que se podrían hacer en esto. El diseño experimental lo podría mejorar, sí, cambiando las especies eh, más afines a la zona. Por ejemplo, el areche de maíz, como les mencioné. Eh, Perdón, ¿cómo les fueron las? Ah, el paquete. ¿Qué sería? O cambiarías primero el diseño experimental, el paquete de manejo o los indicadores. Ah, el paquete de manejo no se requirió insumos, el diseño experimental sí, y los indicadores de evaluación agregaría el de costo-beneficio, porque al fin y al cabo lo que hablan en muchas ocasiones son los números y a los agricultores les interesa también muchísimo lucrar. Estos dan rendimientos positivos y no hay índices económicos, muy difícilmente podemos hacer ese escalamiento, entonces involucraría eso también. Ok, entonces, ¿podrías decir que hubo un error en el diseño de los experimental o es un resultado? No es un error en diseño experimental, sino más bien las plantaciones utilizadas en una de las fincas que no se vio bien, no fueron las más propicias, como por ejemplo Chile, pero en el diseño experimental no, sino más bien en la selección de individuos o poblaciones que se iban a manejar en la zona. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí.